Hola a todas, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidas a esta charla sin reglas. Un nuevo capítulo de nuestro encuentro. Más o menos hacemos 2 encuentros mensuales, siempre con temas que nos estáis pidiendo continuamente y que son recurrentes porque es lo que nos preocupa y nos ocupa a todas. Y desde Endoma ya sabéis que queremos dar respuesta, que queremos dar acompañamiento y sobre todo divulgación de todo aquello que tiene que ver con esta etapa de la mujer, con la menopausia. Queremos que la menopausia no sea un engorro, sino que tenga sus síntomas, que evidentemente los tiene, y sus circunstancias, pero que podamos vivirla con la mayor plenitud y la mayor felicidad posible. O sea que en ello estamos, un capítulo más, un episodio más. Bien, pues hoy vamos a hablar, como os habíamos anunciado ya anteriormente en redes sociales, de cómo tratar, cómo combatir la menopausia de forma natural. Esto es una de las cosas que más nos habéis solicitado, porque es cierto que han salido muchas veces el tema de los tratamientos, de cómo enfocarlo, de si hay alguna otra opción. Pues sí, hay más opciones y hoy tenemos la oportunidad de hablarlo con toda una especialista, porque hoy nos acompañará Marta Marsé. Ella es nutricionista y también naturópata y tiene una amplia experiencia en este sector, sobre todo también en la menopausia, y ella misma nos explicará el porqué. Yo creo que será muy interesante. Y os invito a todas que os vais sumando ya os voy viendo, a que solicitéis, preguntéis las dudas que tengáis. Nosotras hemos hecho un brainstorming, ¿no?, entre nosotras, entre el equipo, también para ver qué se nos ocurre preguntarle, ¿no?, a Marta. Pero queremos también saber de vuestras inquietudes, ¿no? Si habéis empezado algo natural, si os ha ido bien, si no, en fin, un poco vuestra impresión de todo lo que estamos hablando, y así compartimos todas. Deciros también, y mientras le doy tiempo a Marta, que luego la charla, obviamente, aparte de verla en directo y compartirla con quien queráis, avisar a alguna amiga, oye, que estaban la gente de Doma haciendo esto, la podéis compartir y volver a ver las veces que queráis y que necesitéis en nuestro perfil. O sea que son las 6 de la tarde, 6:03 exactamente, y vamos a dar comienzo ya a esta charla sin reglas, y vamos a conectar con Marta, que creo que la tenemos ya por aquí. Ahí. Esperamos a ver si conectamos. Sí. Muy buenas, ¿qué Buenas tal? tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de Bien, estar por aquí. preparada. Sí, por supuesto. Por supuesto. Muchísimas gracias, primero de todo, por atendernos, Marta, que sabemos que las agendas van a tope y mucho más antes del verano, pero teníamos muchas ganas de charlar contigo de cómo abordar, como decíamos ahora, a las mujeres de nuestra comunidad Doma, de cómo abordar la menopausia de otra forma, ¿no? De Ujú. forma natural. Y vamos a ver qué quiere decir de forma natural también, ¿no? Porque eso también hay que a veces entrecomillarlo, ¿no? Y significar también que en redes sociales, en Internet, hay mucha información, pero insistir siempre en que toda la información no necesariamente es buena. O sea que vamos a aprovecharnos hoy de ti, Marta, Exacto. Bueno, muchas y gracias. vamos a empezar hablando de cómo es, qué significa abordar la menopausia de forma holística, ¿no? Porque este término hoy en día lo oímos mucho para todo. Pero Claro, explícanos tú, que eres una gran experta, qué significa abordarla de forma holística. claro. Cuando hablamos de algo natural, muchas veces pensamos en que es algo contrario a la medicina que conocemos, que sería la alopática, ¿no? Y entonces, muchas veces aquí tengo que aclarar que yo soy la primera que puedo ser naturópata y nutricionista y tener este enfoque holístico, pero que no estoy para nada en contra, ¿no?, de los tratamientos médicos convencionales, sino que pienso que un enfoque natural de la menopausia, de cualquier patología, es entender realmente el origen de aquello que nos está pasando, y en lugar de ir tratando cada uno de los síntomas, pues poder tratar la razón, el motivo de que por qué aquello nos pasa, ¿no? Y menopausia es aún más paradigmático porque realmente no es una enfermedad, aunque a veces nos hagan creer que es una enfermedad, es una etapa de la vida de la mujer. Entonces, claro, si la tratamos como una enfermedad, evidentemente lo que haremos es intentar aplacarla, intentar negarla, intentar como retroceder a una etapa anterior. Entonces, para mí, mi función siempre es todo lo contrario, entender que esto es una etapa de la vida de la mujer, que hay que entender qué cosas, qué cambios experienciamos
y cómo acompañarlos, ¿no? Y para mí entonces la menopausia y su tratamiento natural o su tratamiento holístico tiene que ver con esto, que es no negarla, no intentar cambiar por una etapa anterior, sino entenderla y poderla acompañar. Y para mí eso es el tratamiento real, porque no tiene nada que ver con no usar fármacos y usar plantas o usar dietoterapia, Claro, sino que tiene que ver con el concepto, ¿no? el concepto global de ver toda la sintomatología, cómo está la mujer, cómo está todo, ¿no? Y esta es un poco la diferencia que queríamos hacer, ¿no? Se habla mucho de cosas naturales, pero que realmente natural es todo, ¿no? Si vas a mirar, Exacto. pero estamos muy acostumbrados en medicina a veces a mirar solamente el síntoma, ¿no? Y ahora ya suerte que las cosas han ido cambiando también estos últimos años y se va viendo también al paciente de otra forma. Pero es verdad que a mí también me gustaría aclarar que cuando se necesita un enfoque alopático con medicación farmacológica, pues verdaderamente es cuando hace falta, ¿no? Pero Mm, hay mundos y exacto. esto es lo que queríamos explorar. Mm, Entonces, de esta forma holística, teniendo en cuenta todo el universo que es la mujer y aceptando ya de entrada que es una etapa más, como puede ser la adolescencia, el embarazo, la maternidad, ¿no? O sea, y que además la menopausia puede venir a su tiempo o antes como o fue mi después, pero caso, como por fue tu ejemplo, caso, exacto. que Mm, tú lo has vivido en propias carnes, o sea, que sabes mucho de este tema también, ¿no? exacto. O sea, quizá hay personas que no me conocen y dicen, ostras, pero es que esta chica tan joven, ¿no? Hablando, bueno, tampoco tan joven, pero hablando sobre menopausia, ¿por qué, no? Y claro, yo tuve una menopausia muy, muy precoz. A mí el hecho de tratarlo natural me vino casi bien impuesto, porque yo tuve una menopausia muy precoz a los 26 años, porque tuve un cáncer hormonal de ovario. Entonces, en ese momento yo no podía tomar medicación hormonal sustitutiva. Entonces, Claro. lo de natural me lo tuve que vino como impuesto, ¿no? Entonces yo tuve que experimentar mucho en mí misma con todo aquello que podía hacer, con mi estilo de vida, con mi alimentación, con el ejercicio, con suplementos naturales, porque la opción que hubiese sido lo más común y corriente por mi edad, yo no tenía acceso. Entonces, todos estos años, ¿no? Que han sido 12, tuve que aprender primero muchísimo conmigo, con lo que me funcionaba, lo que no, porque tuve todos los síntomas, o sea, claro, al no tener una adaptación que es el climaterio, pasé directamente, ¿no? De ser una chica de 26 años a estar en menopausia, el cuerpo no se puede adaptar y tuve todos los síntomas, entonces tuve que ir aprendiendo muchas cosas, ¿no? Y luego ya formándome y también luego acompañando muchísimas mujeres, que es lo que acabo de cerrar un poco el círculo de aprender sobre ello. Pero sobre todo tuve que aprender que la menopausia al final, si todo va bien, la viviremos muchos años de nuestra vida, en mi caso más, y que tiene que ver con aprender a entenderla, ¿no? Y aprender a acompañarla. Y que hay muchas cosas que podemos hacer, tomemos medicación o no, con nuestro estilo de vida, nuestra alimentación y también con ayudas naturales que son lo que realmente funcionan porque tratan de raíz aquella sintomatología que hay, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres que dicen, bueno, yo me tomo la medicación y sigo haciendo, ¿no? Lo mismo que hacía antes de llegar a esta etapa. No Y no, funciona realmente. no porque Por- nuestro cuerpo cambia, las necesidades son otras y la respuesta a las cosas es distinta y las necesidades sobre todo eso, ¿no? Ahora hablaremos de ello, pero las necesidades son muy diferentes, por lo tanto no podemos actuar como actuábamos y bien lo sabes tú, ¿no? Pero Exacto. hoy vamos a hacer un paso y vamos a empezar, si te parece, hablando de cuáles son los aspectos clave que tienen que ver en esta mirada holística. ¿Qué tenemos que mirar, ¿no? Mejor dicho, o Exacto. sea, con la redundancia, pero ¿qué es lo que tenemos que mirar a nuestro alrededor de cómo estamos o qué tiene importancia, ¿no? En este enfoque. Mm. O sea, si empezamos a pensar, ¿no? En eso, en esta etapa de la vida, ¿no? No solo ya cuando estemos en menopausia, sino que es muy interesante para mí que pensemos en los años previos, ¿no? Para empezar a prepararnos y adaptarnos a ella. Tenemos que pensar que habrán cambios y eso es así, o sea, tenemos receptores hormonales en muchas partes de nuestro cuerpo, desde los huesos a la piel, a muchos, muchos niveles, ¿no? Entonces, primero de todo, hay cosas que afectan, ¿no? A más a las personas que estamos en menopausia que otras. Por ejemplo, el estrés, ¿no? Que siempre lo hablo como algo que el cambio hormonal a lo que nos invita para mí es mucho a mirarnos más hacia nosotras, ¿no? A decir, ostras, ahora es más mi momento, voy a ayudarme, ¿no? A tener más autocuidado, a cuidarme más. Y una de las cosas que afecta a que tengamos más sofocos, a que tengamos más resistencia a la insulina, a que mentalmente me sienta más, más dispersa, menos enfocada,
es el estrés. Entonces, si yo estoy súper estresada, llego a esta etapa súper estresada, muchos síntomas de los que tenemos van a hacer así, pum, y van a aparecer muchísimo más. Los sofocos, que es de lo que muchas Aumenta. mujeres, muchísimo. Y Es sin, una de las preguntas que tenía preparadas para ti, porque parece ser que sí, ¿no? Que con el estrés y el estado de nerviosismo aumentan y se multiplican. muchísimo. Cuéntame. Sí, y si no, que piensen, ¿no? Las mujeres que ahora mismo están conectadas en el momento en que van a hacer algo estresante, de una llamada, van corriendo a un sitio, si tienen más o menos, o en periodos en que estén más estresadas, porque aumenta la temperatura, aumentan ciertos neurotransmisores que tienen que ver con la regulación de la temperatura corporal, y ya en ese momento en que nuestro termostato no funciona de forma tan óptima, pueden desencadenar estos síntomas vasomotores, los sofocos, ¿no? Eso por una parte, pero también el cortisol afecta a la regulación de la glucosa y de la insulina. Y eso que notamos, ¿no? A veces que cambia nuestro peso, nuestra composición corporal, también tiene muchísimo que ver si estamos estresadas o no, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos trabajar con nuestro estrés en esta etapa. Y trabajar con el estrés no significa solo ir a yoga o hacer meditación o tomar plantas relajantes, que sí, que van muy bien, sino que muchas veces pasa por tomar decisiones de vida y decir, bueno, esta agenda que tengo con 50.000 cosas que ni el fin de semana me permito descansar, pues a lo mejor tiene que cambiar, ¿no? Y empezar a tener otras actividades que son más para mí, a empezar a decir que no a cosas, ¿no? Poner límites. Eso es de las grandes cosas que podemos Y hacer eso en no lo esta podemos etapa. tomar ni de forma natural ni de forma artificial. Eso realmente, la paz interior y la tranquilidad y la lucha contra el estrés pasa por ahí muchas veces, ¿no? Como decías, la asertividad, la toma de decisiones, el autocuidado, ¿no? Como lo mismo decir, basta ya de según qué cosas que están afectando a mi vida y afectándome mucho más todavía en esta etapa, ¿no? Tal Y cual. al final, parece que llegamos a un punto que es como que hay una necesidad interior, hemos hablado otras veces con nuestra comunidad de reafirmarnos, ¿no? Como mujeres, de empoderarnos, de decir, bueno, vale, ya está. Esto no lo quiero o esto sí lo quiero en mi vida porque veo que me va bien o que me va mal, ¿no? Y esto es fundamental, la toma de decisiones. Exactamente, totalmente, ¿no? Y yo os podría hablar de 1000 plantas adaptógenas, 1000 cosas técnicas que se pueden hacer para regular el cortisol, pero realmente siguen siendo un parche o una intervención como hacemos con los medicamentos. Lo de fondo con el estrés tiene que ver con tomar decisiones y esto sí que tiene que ver con un enfoque holístico, de decir, bueno, estoy en este punto de la vida que me toca hacer, ¿no? Y creo Mm. que es mucho más importante que ayudarte con plantas adaptógenas, por decir algo, ¿no? Que pueden ayudarnos en momentos concretos y que van muy bien, como es una ashwagandha, una rodiola. Sí, nos están pidiendo ella a ver qué se puede tomar para el estrés y la Sí. irritabilidad. Luego lo hablamos, pero sí que es importante dejar claro este tema, Mm. que no todo es ponerle un parche a la situación, sino que a veces hay que afrontar la situación que nos está Exacto, este exacto. o esta inquietud. Luego hablamos ya de lo que nos podemos tomar, que nos va bien o no. Por lo tanto, hemos hablado del estrés que nos genera este cortisol, Exacto. nos genera también más sofocos, que lo estamos comentando también nuestras mujeres doma, ¿no? Que los sofocos es Mm. lo mejor. Y bueno, tenemos una persona que nos sigue que también va por un cáncer de ovario, creo que se ve en una situación parecida a la tuya, y que son Claro. sofocos. Luego hablamos de para los sofocos y la irritabilidad que podemos hacer, ¿no? Ujú. Vamos a ir hablando de las cosas que influyen en este enfoque holístico, ¿no? Sí. ¿Qué más cosas? Microbiota intestinal. La microbiota Microbiota. intestinal, que dicen que nuestro intestino es el segundo cerebro, por ahí va. Exacto. Claro, muchas veces notamos, ¿no? Que estamos más irascibles, cosa que no todo es malo de estar más irascible. O sea, el aumento de andrógenos o de hormonas más masculinas que tenemos en esta etapa pueden hacer que tengamos esta sensación más de, tengo menos paciencia, estoy más irascible, pero muchas veces pasa por esto, ¿no? De que es un momento de poner más límites, de decir más que no estamos tan abocadas al cuidado de los demás, sino a nosotras mismas. Entonces, bueno, tenemos este aumento de hormonas masculinas que en su justa medida nos ayudan a decir más que no, a poner más freno, a poner límites, pero también podemos notarnos con cambios del estado de ánimo, más vaivenes a nivel de sentirme ahora más triste o no sentir tanta facilidad para conectar con el placer, y es normal. Bajan ciertos neurotransmisores, estos
una realidad. Y todo esto se puede ayudar o es mucho más súbito en esas personas que tienen peor su intestino. ¿Por qué? Porque hay un axis, hay una conexión directa entre intestino-cerebro, cerebro-intestino. O sea, es bidireccional. Antes se pensaba que solo era en una dirección. Entonces, cuando tenemos mejor la microbiota intestinal, tenemos bacterias que forman neurotransmisores. Es decir, que esa bajada de neurotransmisores, por un lado, se puede suplir un poco con estos neurotransmisores que se forman en el intestino. Y además, en el intestino, cuando no hay una buena salud de la microbiota, hay más inflamación. Y la inflamación de bajo grado, una de las cosas que genera es más resistencia a la insulina, más problemas a nivel también de cerebro, porque se puede generar una inflamación en el cerebro y eso hace que tengamos menos neurotransmisores y también afecta a la piel, la salud de la microbiota. Tenemos bacterias mucoprotectivas y esas bacterias mucoprotectivas nutren el intestino, la piel del intestino, la mucosa, pero también nuestra piel, ¿no? Que a veces es algo que también muchas mujeres nos preocupa. Sí. Y está súper bien, ¿no? Que también nos queramos cuidar por fuera. Y ojalá sea una excusa para cuidarnos desde dentro hacia afuera, ¿no? No solo de fuera hacia afuera. Entonces, la microbiota intestinal es un asset importantísimo en esta etapa de la vida, por no decir en todas. El único problema es que no hay como una solución única para todo el mundo, ¿no? Eso requiere a veces pues una mirada que en cada paciente yo tengo que mirar cada una lo que le pasa, lo que no pasa, si le sobran, si le faltan bacterias, si hay un problema en otros sitios, pero que es un tema interesantísimo. Muy interesante. Podríamos hacer, yo creo que varias charlas sobre la microbiota porque da de sí para mucho, pero sí que es cierto que es un tema muy personalizado, que hay que estudiarlo muy bien y que es un universo nuestra microbiota y en una danza y en un equilibrio que tiene que ser el ideal y eso hay que mirar. Exacto. Pues claro, exacto. Por eso muchas personas tienen problemas quizá para perder peso, ¿no? Porque una de las inquietudes es la sequedad de la piel, pero claro, la piel por fuera que se ve, pero por dentro también, como tú decías. Tenemos la costumbre de mirar una zona del cuerpo o solo la parte de fuera, pero a ver, que todo es un reflejo, ¿no? Al final, lo de dentro va hacia afuera. Y entonces, bueno, como tú dices, las pacientes hay que examinarlas pues una por una, ¿no? Para saber cuál es su problema. Pero sí, esto puede ser, porque me lo están preguntando ya, el motivo por el que cuesta tanto adelgazar una vez empezamos ya con el tema de la perimenopausia o la menopausia, cuesta perder peso y a veces se llegan a hacer tonterías que no hay que hacer y otras veces, claro, si seguimos haciendo lo mismo que hacemos hasta ahora, pues lo que hablábamos antes, tampoco nos funciona. Y está la frustración, ¿no? De muchas mujeres. Es que ahora ya no pierdo, pues quizá tenemos que mirar otras cosas, ¿no? Claro, dos cosas. Una, hay un cambio en la composición corporal que hay que aceptar y que a veces no es tanto de peso como de redistribución de la grasa. Y eso forma parte del cambio hormonal, y igual que cuando somos niñas tenemos un cuerpo y luego somos adolescentes tenemos otro y luego cuando somos mujeres tenemos otro, en menopausia cambia y tenemos más grasa en el abdomen, menos grasa en las caderas, somos más rectas. Hay una parte de aceptación que creo que es importante, no podemos luchar contra ello y tiene su sentido. Y es que parte de los estrógenos que formamos durante la menopausia se forman en el abdomen, en la grasita. Entonces el cuerpo es muy sabio. Entonces hay una parte de aceptación. Hay una segunda parte y es que si ya metabólicamente yo no funcionaba demasiado bien en ese momento, el descenso hormonal puede poner más en jaque ese funcionamiento metabólico. Entonces, el hecho de que yo esté en esta etapa de la vida y note que hay un incremento de peso, un incremento de grasa muy notable, puede estar mediado por una microbiota que no funciona bien, sobre todo la parte metabólica relacionada con la microbiota. Puede ser también que haya inflamación, porque la inflamación de bajo grado, que no se nota, no es algo visual, pero da mucha sintomatología, afecta al metabolismo. Y tercero, y más importante, puede ser que no esté haciendo una pauta de alimentación y o de ejercicio físico adaptado a esta etapa de la vida y esté cayendo en patrones de alimentación que pueden funcionar, y digo pueden porque tampoco soy muy de estos patrones de alimentación, me refiero a las típicas dietas antiguas y las de ahora de moda, que en esta etapa pueden poner aún más en jaque cómo funciona nuestro metabolismo y generarnos estrés, etc, etc. Claro, porque hay otra cosa que nos estresa mucho, que es ponernos a hacer dieta y ver que no funcionan las dietas, Claro, ¿no?
Pues eso nos genera un estrés y una frustración que todavía empeora más la situación y, bueno, en general, la de la microbiota también. Entonces, Claro, claro, me están preguntando, ¿cómo se puede arreglar lo de la microbiota aunque sea complicado? A claro. ver, no sé si podemos dar, Sí. Marta, algo generalizado que nos pueda venir bien a todas y luego, evidentemente, eso no exime de que cada uno se tiene que mirar personalmente, hacerse su análisis o lo que se tenga que hacer, ¿no? Su propio... Exacto. Pero algo así como, no sé, oímos hablar mucho de los probióticos, los prebióticos, pero claro, a ver, acláranos un poco el tema, ya que estamos contigo hoy, que vamos a ver si podemos poner un poco de luz ahí en ese universo oscuro de la microbiota Sí. que tanto, ¿no? Por otro lado, ¿no? Yo creo que antes de ponernos a tomar suplementación, que a veces eso sí que es más bioindividual, todos podemos tomar probióticos, pero en según qué casos o no nos harán nada o no nos harán el efecto deseado, aunque en general tampoco van mal, pero la alimentación es algo muy importante. Entonces hay que empezar por ahí si queremos trabajar con la microbiota. O sea, lo que comen nuestras bacterias buenas son fibras. Entonces, no nos liemos tanto que si la proteína, que es muy importante, pero que si ahora más grasas, que si ahora más proteínas, que si no sé qué, que es importante, pero es que la base de nuestra alimentación tiene que ser verduras y hortalizas, es el elemento fundamental de nuestros platos. Entonces, si yo en mi plato la parte vegetal es un trocito así de pequeño, me está faltando lo más importante para la microbiota, porque es su alimento. Entonces necesitamos fibras, alimentos vegetales, verduras, hortalizas de temporada, variados, con colores vivos, que tengan muchos antioxidantes, polifenoles, que alimentan también estas bacterias. Necesitamos también que haya grasas buenas, porque también son importantes para la mucosa intestinal, pues frutos secos, aguacates, pescado azul pequeño de calidad quien lo coma, y evidentemente evitar todos esos productos que alimentan a los que no nos interesan tanto. Un exceso de proteína animal hay que ir con cuidado porque puede alimentar ciertas bacterias que no nos interesan. Evidentemente los azúcares pondrán en jaque al metabolismo, pero es que también pondrán en jaque a esas bacterias o les darán de comer a esas bacterias o hongos, levaduras que no, a las malas. Exacto. Entonces eso, los bebidas, los refrescos, el alcohol, la bollería, las galletas, por muy super healthy bio fancy que sean, de ningún tipo. El otro día me discutía con mi hermana, que tiene una niña pequeña, ¿no? Y me decía, pero si son buenísimas estas galletas. Le dije, no hay galletas buenas. Cuando te apetezca te las tomas y las disfrutas, pero no hay galletas buenas porque todas llevan algo de azúcar, porque es que si no son incomibles. O sea, para eso mejor cómate la fruta directamente, Pero por ejemplo, ¿no? la verdad es que el mundo de la publicidad nos lo vende todo tan bien que pensamos que nos estamos alimentando súper bien porque estamos comiendo esto que no tiene bajo en azúcares, lo otro que no tiene... Exacto. Pero todo es un poco, disfrútalo si te lo tienes que comer un día, pero no es lo que tienes que comer habitualmente. No, Entonces, sería el primer paso. Es decir, alimentos directos, directos de la tienda, con menos proceso mejor del mercado. Y luego los fermentados para la microbiota, ya que estábamos diciendo, me los había olvidado, muy importantes, pues por ejemplo, pickles o el kombucha, que está muy bien, el chucrut, un buen yogur de coco, por ejemplo, bien fermentado, cositas así que estén fermentadas, una cucharadita al día, no hace falta muchísima cantidad, bueno, yogur sí que podemos tomar un poquito más de cantidad. Estos alimentos tienen las bacterias, entonces es el probiótico. Y luego ya se puede ver si suplementos o no suplementos, pero eso sí que hay que ver si cada persona si qué necesita y qué no, porque hay muchos perfiles de microbiota. Pero lo primero es la alimentación. Y luego también cómo comemos, porque si yo bueno, todo el día estoy picoteando, hago 25 comidas al día, no dejo un mínimo de 10, 12 horas al día una sin comer. de 10, 12 horas necesitamos. Te iba a Yo preguntar, diría 12, ¿eh? Para que nadie se asuste, he dicho 10, pero 12 sería lo ideal. 10, 12 ideal. Entonces Sí. sería como una ventana de ayuno, Marta, esto. El ayuno en realidad es más a partir de 14 horas, el ayuno intermitente del que siempre hablamos. Pero 12 horas es lo mínimo para que el cuerpo pueda hacer unos movimientos intestinales interesantes para que no se adhieran tanto los bichitos, para que podamos poner orden, para que haya movimiento y también que podamos hacer pocas comidas porque entre medio de las comidas haya unos movimientos intestinales, peristaltismo ideal
y también para los niveles de glucosa e insulina no es tanto lo que como en el momento, si me eleva o no me eleva, que ahora nos volvemos muy locos con estas elevaciones, sino que haya momentos de elevación y momentos de bajada de la glucosa. Esto es importante y para ello no puedo estar comiendo cada 3 horas como nos han vendido siempre o cada 2 o no sé cuántas comidas al día, 5 o 6. Sí, cuando nos hemos acostumbrado a una cosa nos lo cambian. Está claro y probado ya científicamente que esto es así, ¿no? Los niveles de glucosa, picos y todas estas cosas hay que mantenerlas. Y claro, si estamos comiendo continuamente no dejamos reposar al organismo, ¿no? O sea que hay que dejar unas 12 horas sería lo ideal. Luego ya serían otros temas, de ponerse a hacer ayunos intermitentes bien hechos o no. Me preguntan ahora que hablábamos de los probióticos fermentados, los yogures de coco, todo esto, si el kéfir funciona bien, si está bien para la Sí, microbiota. sí, todos los fermentados están bien. Yo no soy muy fan de los lácteos animales por la cantidad de hormonas que llevan la gran mayoría, porque tienen mucho de factor de crecimiento insulínico y en menopausia a mí no me gustan mucho, por eso siempre los prefiero vegetales. El kéfir se puede hacer también de leche vegetal o de agua. Y si se toman lácteos que sean no mucha cantidad y que sean de animales pequeños, de un sitio cuidado, que sepamos que tampoco es una producción así súper extensa, por ejemplo, de cabra, oveja y lo más artesanal posible. Claro, es importante lo que comemos, de dónde viene lo que comemos y cómo lo comemos. Ya vemos que la alimentación no es tan sencillo, ¿eh? O sea, hay que tomar conciencia también de la alimentación. Y cuanto más tal y cuanto más mejor. Entonces, claro, ahora nos decía una persona que nos está viendo que, claro, todo esto que estamos hablando se contradice con lo de toda la vida de 5 veces al día, 5 piezas de fruta. Hemos hablado de hortalizas y verduras, no hemos hablado de fruta. Ahora me cuentas qué piensas de... Y lo de las 5 veces al día, obviamente, no da para tanto. El día tiene 24 horas. No. Es que es eso, o sea, es una teoría que realmente en la carrera de nutrición nos lo enseñan, ¿no? Aún, pero no hay una base científica donde se sustente esto. Se creía en la antigüedad que, bueno, la antigüedad, la nutrición no es tan antigua, ¿eh? Pero se creía antiguamente que no era bueno que bajaran los niveles de azúcar, o sea, que teníamos que mantenerlos constantes. Esto hoy en día está totalmente desacreditado. Ya se ha visto que hay diferentes sistemas metabólicos que funcionan en nuestro cuerpo, cada uno hace cosas diferentes y necesitamos tanto que se activen los que se activan cuando sube la glucosa como los que se activan cuando la glucosa y la insulina bajan. Los dos son muy importantes. Uno construye, el otro limpia, reconstruye, por decirlo así, mucho más sencillo. Entonces, lo de las 5 comidas al día, además, para mí, tiene mucho que ver con la cultura del procesado en los años 70, 80. Claro, si hacemos 5 comidas al día, habrán 3, que seguramente será comida, ¿no? Habrá comida real, pero ¿y las otras? ¿Qué ponemos ahí? La galletita, la barrita, el no sé qué. Entonces, hay mucha relación a esa creencia sobre las 5 comidas del día con la introducción de los alimentos ultraprocesados y procesados, casualidades de la vida, ¿no? Entonces, da mucho que pensar. Para mí no da tiempo en el día de comer 5 veces. Lo de las 5 veces piezas de fruta al día que también comentaba, está bien, pero no obligatoriamente. Yo creo que es más basarnos en verduras y hortalizas. 2, 3 piezas al día de fruta está bien, no hace falta tampoco tantas. Y sobre todo por la mañana en menopausia, que hay mejor tolerancia a la glucosa. Yo no le tengo ninguna manía a la fruta, como fruta todos los días, me encanta. Para mí es el dulce que realmente nos deberíamos acostumbrar. Ahora mismo en verano tenemos muchas frutas, por algo es. Necesitamos mucho antioxidante, empieza el calor y el sol. Pero por la mañana, en el desayuno, en la ensalada, mezclado antes de la comida, por ejemplo, o antes de comer, mejor que después, también siempre sienta mucho mejor. Así que hay que replantearse muchas cosas y sobre todo en menopausia. Pensar en eso de las... Sí, no, que pensar en menopausia. Muchas veces las mujeres caen en la típica dieta de pocas comidas al día, con muy poquita comida, con muy poquitas calorías, y esto pone mucho en problemas a cómo funciona nuestro metabolismo, que justamente necesita lo contrario. Tampoco dietas muy bajas en calorías,
que pueden poner en dificultades al metabolismo para funcionar, nos pueden hacer que estemos más cansadas, más estresadas, que nos falten nutrientes, acostumbran a ser dietas muy restrictivas, que necesitamos lo contrario, nutrición, ¿no? Que el cuerpo entienda que está nutrido para que no se nos caiga el pelo, para que nuestra piel funcione bien, para que nuestra microbiota esté alimentada. Y dejar espacios de no digestión para que el metabolismo se tenga que buscar las castañas para sacar energía de los depósitos, ¿no? Y eso es diferente a lo que hemos venido haciendo muchas veces durante nuestra etapa fértil. Hay que hacer un cambio de mentalidad, ¿eh? Básico esto, ¿eh? O sea, hay que comer bien y hay que comer, no hay que dejar de comer. Y no hay Eso que es. hacer cosas extrañas con las dietas, porque ya queda claro en todo lo que nos has explicado lo que no interesa y lo que realmente interesa. Me preguntan si qué tipo de fruta aconsejas, Marta. ¿Algún tipo en especial? Hay alguien que decía, ¿el plátano por la noche lo puedo comer? Dice que tiene ciertas propiedades para la noche, pero no sé si por la noche sería aconsejable o no. ¿Y qué tipos de frutas son más aconsejables para nuestra microbiota? Más que otras. ¿Qué recomendarías? ¿Qué te parece? Variedad, siempre, de temporada, siempre, que es lo que vamos a necesitar más. De proximidad, si es posible también. Por ejemplo, a mí me encantan por su sabor poco dulce, porque creo que también le va muy bien al paladar no tener tanto dulzor, por sus propiedades antioxidantes y para la microbiota, los frutos rojos, arándanos, frambuesas, moras. Pero, por ejemplo, ahora empiezan los albaricoques, las cerezas, todo esto tiene unos antioxidantes impresionantes, los melocotones, vendrá un poquito más adelante la sandía, el melón, pero tomémoslo ahora. No hace falta tomar melón en enero, no es necesario. O no hace falta siempre tomar mango que nos viene de no sé dónde. O sea, hay que intentar buscar las cositas de aquí. Y la fruta, eso, tampoco hace falta 5 piezas al día, 2, 1, 3 piezas al día y siempre junto a comida. Va a ser mucho mejor su pico de glucosa si la comemos, por ejemplo, junto con grasas o con proteínas. En el desayuno es ideal, que es el momento que necesitamos más energía. En la ensalada queda fantástico. Probad de poner, por ejemplo, arándanos o manzana o poner melocotón en la ensalada, queda súper rico. Y ahí pues ya tenemos nuestro aceite de oliva, ya tenemos las fibras de las hojas y su tolerancia a nivel de glucosa va a ser mucho mejor y nos llevaremos sus antioxidantes y demás compuestos interesantes. Todo lo que ello conlleva. Entonces, ¿cuál sería el día ideal, Marta? O sea, la pauta de alimentación ideal, o sea, todo esto que hacemos a veces de no como nada hasta las 3 de la tarde. Pero como me pillo una galleta por ahí, vas a ver tú. Ya. ¿No? Entonces, O sea, ay, perdón. he dicho que desayunar bien, podemos desayunar fruta, ¿no? Esto sería... Por ejemplo, más que solo fruta, yo comería más, por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿no? Del yogur de coco, que me parece súper interesante. a punto. Sí, sí, sí. Con frutos rojos, por ejemplo, y algún fruto seco también, o que puede ser en crema, por ejemplo, una crema de almendras, me invento, ¿no? Esto es súper saciante. O un pudding de chía, la chía remojada con leche de coco, que le añadimos también fruta y alguna cosita más, canela. La canela es hipoglucemiante, va muy bien. Alguien preguntaba por aquí, ¿y en la calle? Esto es muy fácil de llevar, tanto un mini tupper con el yogur de coco como el pudding de chía. O nos podemos hacer un buen pan de trigo sarraceno integral, con, yo qué sé, con hummus, con aguacate, si os gusta, por ejemplo, con una olivada, ¿no? O sea, el quien sea más de salado, quien coma huevos con una tortilla, no está mal. Y acompañar con un poquito de fruta, si queréis, para hacer las dos Y cosas. eso También se puede llevar. lo podemos llevar de casa en el tupper, tranquilamente a la oficina, a trabajo, pero si estamos en la calle y estamos andando por ahí porque tenemos que estar en la calle, también muchos sitios nos ofrecen ya esa tostada de pan integral, a lo mejor con su aguacate o su tortilla. Exacto. Tampoco pensar y tenerlo claro, ¿no? Lo que tenemos que hacer, porque tampoco es tan difícil. A veces nos ahogamos en un vaso de agua, tampoco es tan complicado. Lo que es complicado es el cambio de hábitos, Eso ¿no? es. Porque yo a veces, como estoy acostumbrada al croissant o la galleta, yo me como ese bowl de yogur o la tostada y al principio no tengo ese chute dopamínico que me da el azúcar, el que sea, la grasa mala. Y entonces es como, lo echo en falta, ¿no? Y cuesta. Pero es una cuestión de hábitos, es ir diciendo un poquito, pues venga, lo cambio, ¿no? Hoy ya no me tomo el croissant y el día que me apetezca, me lo tomo y lo disfruto. Pero ya no es porque
yo no sea libre de tomarlo cuando quiera, ¿no? Lo disfruto y no me siento culpable. Sí, Eso también, eso 100%, la flexibilidad es súper esto importante. es otra. Luego, ya hemos pasado la etapa del desayuno, la hora del desayuno, y dejamos pasar cuántas horas hasta la comida sería lo ideal. ¿Y qué comemos? ¿Un plato combinado con todas estas cosas que comentábamos Mm, antes? ¿O hacemos segundo y tercer plato? Porque esto también, no sé si ya ha sí. pasado a caducado también esto. Eso yo creo que es libre. O sea, yo por facilidad siempre hago un solo plato o hago, por ejemplo, una super ensalada que para mí ahora en verano es algo como que es muy importante porque el crudo es importante, con hojas verdes, que le puedes poner algunas semillas, o le puedes poner frutos secos, le puedes poner fruta, le puedes poner, yo que sé, encurtidos que tienen también o fermentados. Y ahí mismo le puedes poner, por ejemplo, la parte proteica, ¿no? Pues yo qué sé, le puedes poner la legumbre, que sirve de carbohidrato y proteína. Ahora una ensalada, por ejemplo, de legumbres es o lo que sea que utilicemos de proteína, pues quien sea vegana o vegetariana, pues o tempe, como yo, o que le quiera poner huevos, pues que le ponga 2 huevos duros, o que le quiera poner pescado, una buena conserva de pescado, o lo que sea, ¿no? Y algo de carbohidrato al mediodía también es importante, que le tenemos mucha manía, pero va muy bien algo de carbohidrato complejo, que sea integral, yo qué sé, le podemos poner, por ejemplo, patata, si fuera la ensalada fría, además la patata o el boniato son maravillosos para la microbiota, nutren mucho las bacterias buenas, o sea que van muy bien, o le Claro, podemos poner, yo qué sé, una pasta de trigo sarraceno, o yo qué sé, lo que sea, algo de carbohidrato va muy bien. y veo que hemos descartado ya muchas, o sea, hacemos mal las cosas en general porque vamos descartando alimentos que realmente son buenos y los hemos ido apartando de nuestra dieta. Por ejemplo, las verduras crudas, mucha gente dice que no le van bien, pues porque dan gases, porque no les sientan bien, que si por la noche no. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Que la microbiota está ahí. Cuando no toleramos bien las fibras, hay algún tema con las bacterias que las digieren. Entonces hay que mirar ahí. Por la noche digerimos peor y entonces yo por la noche sí que recomiendo un poquito más algo cocinado que nos ayudará. Entonces podemos hacer verduras a la plancha, verduras al horno, verduras cocinadas. Verduras, el 50% del plato son verduras. Un brócoli escaldado 3 minutos, una crema de verduras, verduras de la forma que queramos. La parte de proteína, eso siempre, esto es innegociable, tiene que estar sí o sí, sea animal o sea vegetal. Y algo de grasas, por ejemplo, yo qué sé, lo que hemos dicho, ¿no? Un poquito de aceite de oliva virgen extra, un poco de aguacate, todo esto. Entonces, por la noche, más cocinado, más sencillo, fácil de digerir y cenar pronto. Eso sí que es una clave para no tener sofocos por la noche, para descansar bien, que ya hemos dicho también el descanso es algo indispensable. Si no dormimos bien, por el día siguiente seguro tenemos más Vale. sintomatología de todo tipo y en menopausia sabemos que a veces nos puede costar más dormir bien y una de las claves es cenar pronto. Cenar pronto y cenar bien. Es una de las claves. Evidentemente, el insomnio es una de las consecuencias también del paso por esta etapa, junto con los sofocos y otras cosas. Pero hemos visto cómo, siguiendo unas pautas de alimentación sana, con productos de la tierra, de temporada, de proximidad y teniendo muy claro los hábitos que tenemos que cambiar, podemos mejorar mucho la microbiota. Y hay quien dirá, vale, pero yo, ¿cómo me adelgazo? Pues claro. Esto está genial. Si tienes un normopeso, supongo. Pero las personas que creen que les sobra peso y están en lo suyo, que les sobra, pueden comer así y con esto también van a contribuir a que todo se regule y tengan un peso estable. ¿O tienen que hacer algo más? ¿O recomendarías que ya se visitaran con un profesional que les pusiera una pauta concreta? Tienen que comer así, o sea, para menopausia tienen que comer así. El tema es que hay un pilar del que no hemos hablado, que es el ejercicio El físico. deporte, lo dejaba para el final. Sí, Podemos, entonces, podemos hablar ya. sí, o sea, pueden haber dificultades metabólicas que estén impidiendo que esa persona haciendo esto, que sería lo saludable, porque para mí perder peso nunca tiene que ir en contra de la salud y a veces pasa que hacemos dietas y cosas que van bien para perder peso, pero que van en contra de nuestra salud, entonces para mí nunca es una opción. Todo esto sería lo saludable, lo recomendable.
lo que se encaja con las necesidades en menopausia, que son muchas veces nutritivas, que necesitamos extra de nutrientes porque absorbemos un poquito peor, porque necesitamos más nutrientes para todo. Entonces, cuando esto hay que hacer match con pérdida de peso, que a veces es verdad, el metabolismo no funciona bien, a mí me gusta más trabajar a través del metabolismo que no pensando solo en tema de peso, hay que ver qué pasa y sí o sí o sí tiene que haber una rutina de ejercicio físico adaptado a la menopausia y volvemos a lo mismo. Vamos allá, venga. Eh. Claro, pues mira, yo me voy a caminar, la otra que hace yoga, yo que me hago unos cuantos pilates, pero realmente, ¿qué tipo de ejercicio necesito? Porque yo veo mucha gente que corre como si no hubiera un mañana, pero ¿es recomendable correr en época de menopausia cuando hay un riesgo de osteoporosis? No lo sé, a veces hay gente que toma suplementos de calcio. Yo no sé hasta qué punto cuando hacemos deporte lo hacemos bien o lo podríamos mejorar. Yo creo que todo se puede mejorar en la vida. ¿Qué nos Sí. aconsejas tú, como nutricionista y naturópata, qué tipo de deporte y con qué frecuencia deberíamos hacerlo para fortalecernos, no perder masa muscular, que es lo que siempre insistís los profesionales de la salud, ¿no? A ver, lo más estudiado para hacer una buena prevención de la osteopenia, la osteoporosis en mujeres en menopausia, que incluso puede ayudar a mejorarla, son dos cosas. Uno, el ejercicio de fuerza, que es ejercicio donde aumentamos la masa muscular. La masa muscular es indispensable para estimular la formación de hueso, para ayudar al metabolismo, no solo en el momento de hacer ejercicio. Hasta ahora siempre nos habían dicho que el ejercicio es importante porque quemas, pero es que esto es algo muy secundario. El ejercicio es importante porque aumentas, si lo haces bien, la masa muscular y ese músculo quema mucho durante todo el día, no solo mientras haces ejercicio. Entonces, pero claro, si yo hago un poquito de caminar o hacer elíptica a baja intensidad, aumento de masa muscular, hay muy poco. Si hago ejercicio con solo pesas de 1 kilo ni eso, el ejercicio de fuerza es ese tipo de ejercicio que hay 1000 variantes donde realmente le ejerzo un estímulo al músculo para el cual no está preparado. Entonces, eso hace que se prepare para la próxima vez que vaya a ejercer ese ejercicio, creciendo, aumentando su cantidad, ¿no? Entonces, para eso simplemente tengo que hacer más repeticiones hasta que ya el músculo no pueda hacerla más, o más peso para que yo no pueda llegar a hacerlo, ¿no? Esto nos cuesta un montón a las mujeres y sobre todo en esta etapa porque nos han vendido todo lo contrario, un poquito de aquagym, un poquito de... nos fragilizan mucho y justamente necesitamos todo lo contrario, ejercicio de fuerza. Y impacto. El impacto es lo otro que sabemos que es importantísimo. Hay estudios grandísimos hechos con actividades acuáticas versus actividades terrestres, con impacto sobre el hueso. Se ha visto que la actividad acuática no tiene un impacto positivo. Si te gusta nadar, perfecto, pero no es lo mejor para los huesos. Entonces, correr, saltar a la comba, hacer ejercicios con impacto son importantísimos. Entonces, ¿qué me encuentro yo en la consulta? Las mujeres caminan a paso moderado, entonces, bueno, sí, va muy bien, pero no hay ese impacto ni en el metabolismo ni en el hueso. Hacen yoga, maravilloso, fantástico, es una herramienta maravillosa para gestión del estrés, para estiramientos, haces algo de fuerza o lo que sea, pero nos falta, de nuevo, el impacto metabólico muscular y el impacto real sobre el hueso, o hacen aquagym, actividades así a baja intensidad. Entonces, eso no es lo más recomendable. Necesitamos, aunque nos parezca que no es lo que he hecho nunca, ir al gym o apuntarnos a actividades donde aumentemos la masa muscular y tiene que haber cierto impacto. Quien le guste correr puede correr sin problema. Hay que trabajar con el suelo pélvico. Hoy en día hay muchísima gente que enseña a cómo podemos ejercitar también el suelo pélvico y tener un suelo pélvico saludable. Yo corro por la montaña, antes no corría de tener menopausia y corro muchos kilómetros, bueno, corro por la montaña, hago impacto y es la manera en que me he podido mantener con unos huesos sanos, aún y no poder tener medicación hormonal desde hace 12 años, cuando era lo que ya me habían dicho que me pasaría, ¿no? En esta etapa de la vida, gracias al ejercicio físico, aparte de la vitamina D, ¿no? Que también es muy importante para cuidar de nuestros huesos. El calcio, ¿no? Entonces, correr sobre asfalto sería
peor que sobre tierras. ¿Sería mejor? O también podemos correr sobre asfalto si realmente corremos bien, hacemos el Sí, tiempo, porque también hay que correr, ¿no? Y podemos hacer lo que queramos, ¿eh? Las mujeres no tenemos ninguna limitación por estar en menopausia, esto que nos lo saquemos de la cabeza ya. O pero ves, sea, eso si a alguien le... otra Sí, le gusta... y bueno, hay una persona que nos dice, si te duelen las rodillas, ¿qué haces? Bueno, pues lo primero supongo que mirártelo, pero que no nos limitemos, porque somos nosotras que nos limitamos por todo lo que las antiguas creencias que teníamos, de todo lo que nos está explicando, ¿no? Que necesitamos Exacto. que necesitamos fuerza. Has explicado muy bien lo que es el ejercicio de fuerza, que a veces se habla y no se sabe muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Pero Sí. yo estoy viendo como que necesitamos a alguien que nos dé una rutina para hacer bien hecha, ¿no? Sí. Porque sí, a No, tu no, total. Yo en los programas que hago, que son de visita individualizada conmigo, sí o sí hay un entrenador, una entrenadora que trabajan con ellas, porque si no siento que, igual que hay una psicóloga, ¿no? Pero igual siento que lo que hacemos, ¿no? A nivel de alimentación, de suplementación y tal, el impacto es relativo si no hay la parte de ejercicio físico, porque es que es básica, más edad, más actividad, ¿no? Es una frase que se dice mucho, pero a mí me parece interesantísima. Y las mujeres seguimos teniendo reparo con el hecho de muscular. Me dicen, es que yo voy a ir al gimnasio y me voy a poner como Hulk. Y yo siempre les digo, ya me gustaría. Yo voy un montón a entrenar y, jolines, ojalá estuviera ahí levantando un montón de peso. Yo creo que con la edad, Marta, cada vez cuesta más muscular, fibrar, ¿no? Porque cuando eres más joven, haces 4 ejercicios en el gimnasio, 4 pesas, y sí, te tienes que controlar a lo mejor porque igual te pasas de vueltas, ¿no? Pero ahora cuesta mucho, o sea que realmente mucho tendríamos que hacer para que se nos pusiera un brazo de, Muchísimo. de boxeador, que antes por aquí decían, bueno, entonces yo agradezco el humor también, porque es que si no, sin humor, ¿qué haríamos? Dice una persona, dice, entonces, ¿qué pasa? ¿Nos tenemos que poner a boxear? Pues no lo sé, ahora el boxing también está... Es una super opción, es una buena opción. Hay saltos, un poquito de impacto, está siempre con, yo diría que también hay como cositas con peso, o sea, es una opción interesante el boxeo, mira, está bien. Y antes había visto también que decían caminar está sobrevalorado. No, o sea, caminar es muy importante. Lo importante aquí es no solo la actividad física planificada, ir al gym o hacer lo que sea, sino mantenernos lo más activas posibles, ir caminando los sitios, salir a caminar como actividad, bajarnos una parada antes del metro, coger la bicicleta por la ciudad, todo esto es muy importante. Importante para nuestro cuerpo, para nuestros huesos, para nuestros músculos, hasta para la microbiota, imagino que debe ser importante también, El pero ejercicio. para nuestro estado emocional, porque esto también es otra de las circunstancias que vivimos, esta irritabilidad o estos bajones a veces que nos dan. Evidentemente, el hacer ejercicio nos genera pues serotonina, oxitocina, toda una serie de sustancias, ¿no? Que nos mejora también el estado emocional. O sea, que tiene todo ventajas y ningún inconveniente. ¿Sabes cuál es el inconveniente, Marta, que pasa a veces? Que nos cuesta adquirir hábitos nuevos y dejar los antiguos. No sé si nos podrías dar algún consejo, alguna fórmula para poder hacer ese cambio de mentalidad, que es lo que tanto nos cuesta al final, ¿no? Yo creo que hay que empezar. O sea, hay como que darse un margen de 2 semanas de hacerlo un poquito más por disciplina, por decirlo así, porque es que cuando empiezas a notar los síntomas de comer bien, de hacer ejercicio, de desestresarte, ya no quieres volver atrás, porque ya no lo haces porque tienes un objetivo externo como puede ser adelgazar o lo que sea, lo haces para sentirte mejor, para tener salud. Entonces, cuando yo tengo más energía, cuando yo duermo mejor, cuando me siento mejor de estado de ánimo, cuando digiero mejor, realmente no creo que haya nadie que quiera tirar todo esto a la basura por comer cada día mal o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco ponerlo en marcha y decidir tal día, ¿no? Y, Empezamos y después y, experimentarlo. y una vez empiezas a ver los beneficios, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Lo malo es no hacerlo, ¿no? Eso es lo Exacto. y ponerse las pilas. Estamos en buenas manos. Marta, es que nos pasaríamos la vida hablando contigo porque realmente Mm, hay muchas preguntas de nuestras seguidoras, pero bueno, yo creo que en la conversación hemos dado respuesta a muchas y si no, pueden encontrarte fácilmente, pueden recuperar la charla mm.
Siempre, 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 delante de una duda, yo creo que lo mejor es ponerse en manos de un profesional que te puede hacer, ¿no? El estudio, la rutina que necesitas y darte los consejos que necesitas, ¿no? Exacto, sí, sí, totalmente. Siempre que puedan, pues lo ideal es eso, ¿no? Al menos que en este cambio de etapa, en esta etapa que puedan tener como un acompañamiento para entender lo que les pasa, para tener tips, herramientas, yo creo que es ideal. Mm. Verte a ti es un gran ejemplo, Marta, porque, claro, es una persona que lo ha vivido en su propia experiencia personal, que de ahí, de tu situación, has sacado algo maravilloso, que es poder acompañar a personas para que vivan mejor la menopausia, que tú también lo has hecho para ti y lo has querido compartir con los demás. Y realmente, palabras muy sabias, muy buenos consejos, muy buena actitud, que es la que todas yo creo que debemos adoptar, ¿no? Delante de la no enfermedad que has empezado a Exacto, hablar. Estamos delante de una etapa de la mujer, otra distinta. No es una enfermedad. Igual que el exacto, embarazo es una enfermedad, ¿no? Pues eso. exacto, exacto. Bueno, Marta, un placer. Lo dejamos aquí, pero de verdad, de corazón, gracias. Estoy segura Muchas que te ha gracias. gustado muchísimo. Y bueno, te seguimos, te seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ha sido un placer. Colaborar por todos sus consejos y si no hablamos antes, pues que tengas unas felices vacaciones porque llegan pronto ya, ¿eh? El verano ya está aquí. Sí, sí, A sí, ya está cuidarnos aquí, ya está aquí. mucho. Gracias. Chao, muchas gracias a todas por conectaros. Gracias a todas. Bien, y gracias a todas por estar ahí, porque habéis estado súper atentas, habéis preguntado muchísimo. Esperamos haber dado las respuestas a todo lo que pedíais y si no, pues como mínimo los primeros ítems, ¿no? Los primeros tips para poder continuar trabajando en esto, sobre todo, atreveros a cambiar, buscar los beneficios, empecemos ya. Este es el reto. Gracias a todas, hasta la próxima charla sin reglas. Gracias, Marta. Gracias. Chao, chao. A todas, nos vemos. Recordad que está grabado, ¿eh? Que lo podéis recuperar. Chao. Chao.